Decíamos recién que nos vamos a concentrar en la nutrición, concretamente en la leche. Y la leche es uno de los alimentos de origen animal más consumidos y hasta hace unos años había un consenso bastante generalizado de que la leche era buena. Generaciones enteras crecimos y estamos criando hijos con aquello de tomar la leche y la hora de tomar la leche. Sin embargo, en los últimos años parece que esa situación cambió o empezó a cambiar. Hay voces disonantes a propósito de las propiedades de este alimento. En abril de 2013, Harvard eliminó la leche y lácteos derivados de la dieta saludable. Modificaron la pirámide alimenticia y recomendaron sustituirla por agua. Sacaron la leche argumentando que un alto consumo aumenta significativamente los riesgos de padecer cáncer de próstata y cáncer de ovario. Se señala el alto contenido de grasas saturadas de la leche y sus derivados y se relaciona el consumo de leche con el riesgo de desarrollar enfermedades como alergias, asma, artritis, fibromialgia, estreñimiento, conjuntivitis, obesidad, diabetes, anemia, entre otras. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud alerta de que un consumo excesivo y demasiado precoz de lácteos de vaca no modificados supone una carga excesiva para el riñón y puede aumentar el riesgo de anemia por el bajo contenido de hierro de la leche y porque causa pérdidas intestinales de sangre. Para hablar de todo esto recibimos a la pediatra Rosario Satriano, que ya está aquí con nosotros, magíster en nutrición de la Universidad de Granada e integrante del Comité de Nutrición de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Bienvenida, Rosario. Gracias. Un gusto tenerte por aquí. Un gusto para mí también. ¿Qué pasó con la leche? Bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando con la leche, algunos en realidad, estamos un poco yo creo que hay que confundidos. bajar un poquito la pelota al piso. Bien. Y hay que ver cosas. Yo voy a decir ciertas cosas que para poder después desarrollar. Ahí está, para poderlas entender. Sí, en realidad, el niño no es el adulto. Tiene características diferentes, pasa por diferentes periodos de crecimiento. Los más importantes son los primeros 1000 días, desde que está gestándose hasta los 2 años, por lo cual la velocidad de crecimiento del niño y sus necesidades nutricionales son fundamentales, entonces necesita determinado tipo de grasas y determinado tipo de alimentos. Después, a medida que vamos progresando, también hay otro pico en el crecimiento que es en la adolescencia, y es muy por todos conocidos que los chiquilines adolescentes no toman desayuno, no toman leche y mal hacen, porque en ese momento, en ese lugar, se está ocurriendo una revolución hormonal con la producción del pico de masa ósea, que va a ser el caudal que ellos van a tener para cuando lleguen a tener mi edad, no se fracturen y tengan huesos fuertes y sanos. Ahí se gesta ese hueso fuerte. En la parte del pico de masa ósea es en la parte de la adolescencia. Entonces es fundamental, como vamos a hablar, yo después voy a decir por grupos y cada cosa, es decir, es importantísimo la ingesta de lácteos. Lácteos. El problema es el siguiente: todo hace mal si se hace en exceso o en defecto o en momentos que no son los apropiados. Bien. No voy a hablar de la leche materna porque es maravillosa, la alimentación absoluto, inteligente. claro. Nadie dice que por debajo de los 6 meses un niño pueda y ni deba de ser alimentado por otra cosa que no sea por la leche de su mamá. Claro. Pero en el caso de que no pueda ocurrir eso, no voy a decir por qué, porque no es el momento de analizarlo, puede recibir alimentaciones con leche de fórmula, las de las latitas, Sí. Que se llaman sucedáneos de leche materna, pero están todas hechas a base de leche de vaca, a las que se le han aditado nucleótidos, probióticos, prebióticos, cambiado la capacidad de las grasas, en fin, manteniendo el aporte calórico igual a la leche de la madre para hacerla más adecuada. Entonces, la leche de vaca en los niños pequeños no debe ser utilizada. Pequeños es hasta 2. Hay un consenso mundial. Sociedad Uruguaya de Pediatría primero, Claro. Sociedad Argentina de Pediatría, Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad de Gastroenterología y Pediatría Europea de Nutrición, también la Sociedad Francesa de Pediatría y, por supuesto, la Academia Americana de Pediatría. Recomiendan que los niños, después de los 6 meses hasta el año, no reciban leche de vaca. ¿El motivo cuál es? Por varias causas. La leche de vaca tiene ciertos componentes que, a pesar de que es un alimento completo, nutricionalmente bueno, también tiene en su constitución proteínas que son más en exceso que las otras leches
Y esas proteínas en exceso, fundamentalmente, tenemos dos tipos, la caseína y las proteínas del suero. La caseína es la más importante, ¿verdad? Y la caseína actúa fundamentalmente provocando alteraciones a nivel de la absorción del calcio, así como también puede propender a la obesidad. También pasa con la beta-lactoglobulina, que es otra, que también puede dar alergias. Entonces tenemos una fórmula muy buena, una leche natural muy buena, pero que tiene ciertos componentes que son muy grandes, de mucha importancia, de gran porcentaje, para lo que el requerimiento proteico del niño. Entonces tú fíjate, un niño que no termina de crecer ni de madurar su aparato neurológico recién a los 3 años, 2-3 años. Por eso nosotros medimos el perímetro craneano de los niños hasta los 3 años. El aparato madurativo, digamos, el deglutorio, todo lo que tiene que ver con las enzimas, la maduración enzimática, renal, eso es entre los 6 u 8 meses. Entonces nosotros no le podemos dar a un niñito pequeño el volumen de proteínas que toma un ternero. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso ocurre, bueno, hay absorción de macromoléculas que pueden determinar elementos de alergia. Hay una presencia muy importante de exceso de proteínas que a larga data, por dos mecanismos, uno actuando sobre un factor que se llama IGF-1, que es insulino dependiente, ¿verdad? Puede determinar una resistencia a la insulina y también generar en el futuro obesidad y diabetes. O sea, esto es no si toma una vez, si toma de forma sostenida. Si el niño lo toma siempre. ¿Verdad? Entera, sin diluir, ¿verdad? Y en edades que no son adecuadas. Antes del año, por ejemplo. Antes del año, sí, antes del año. De preferencia, en otros países aceptan las leches y hablan de las leches de seguimiento, de las leches de continuación, que son fórmulas, también a base de leche de vaca, pero con eso. ¿Sería la de primer crecimiento acá? No. Otras. Esa es una leche de vaca, pero no es una leche, no es una fórmula. Okay. Para ser una fórmula necesita otro tipo de características que tiene que estar incluida en el Códex Alimentarius. Entonces, acá nosotros no tenemos disponibilidad ni medios para las leches de seguimiento y de continuación, solamente en determinados estratos. Entonces, la resolución del comité es que los niños de preferencia, la Academia Americana de Pediatría dice el año, los 12 meses, también lo dice en las españoles, las sociedades de nutrición de España, Chile, ¿sí? Y nosotros acá, de preferencia, preferimos también de que sea al año. Pero en realidad no hay que ser más realista que el rey. Los que no pueden recibir fórmula y no son amamantados, reciben leche de vaca entre los 6 meses y el año. Eso pasa. Pasa. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, adaptar esa leche en una forma preparados artesanales, que yo voy a explicar un poquito ahora. Bien. Para que adaptemos al niño y no le demos esa sobrecarga de solutos, de sustancias que están en suspensión, que tienen que ser absorbidas a nivel intestinal por un tracto que no está maduro. Eso genera que estén presentes en el intestino y determinen diarrea. Entonces, por la osmolaridad que tienen. Y también para ser metabolizadas en un riñón que todavía no está maduro, ni el hígado que todavía no está maduro, con carencia también de la madurez de ciertas enzimas. Entonces, las proteínas tienen que ser disminuidas. ¿Y eso? Y eso se disminuye, se logra, como también voy a hablar después, rebajando la leche, diluyendo la leche, haciendo un preparado artesanal de la leche de vaca con agua. Pero, ¿qué pasa? Al tú bajarle la carga, diluir la leche, estás bajando la densidad energética de la leche. Y entonces hace que la caloría que el niño recibe sea menor. Y en un periodo donde el periodo de crecimiento es muy grande, en el primer año, en los segundos, en el primer mes, semestre, el niño no puede estar sin recibir un aporte adecuado, que son aproximadamente lo que aporta la leche vaca, que son 670 calorías. Entonces nosotros proponemos, desde hace muchos años, ¿qué se propone? Se propone que se diluye con agua,
se da a partir de los 6 meses. Eso es lo que se está discutiendo en la pauta que yo fui una de las coautoras, nueva pauta de alimentación complementaria y sucedáneos de leche materna y alternativas de leche frente al amamantamiento, a la imposibilidad de amamantar, de diluirlo, entonces dar 3 partes de agua, de leche, perdón, 1 parte de agua, y entonces hay 2 formas más de enriquecer el aporte energético. ¿Cómo lo hago? Sencillísimo. Lo hago por medio de aceites vegetales, de los cuales los más importantes son la soja y la canola. La soja y la canola, ¿verdad?, son muy buenos porque tienen muchísimos ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo los omega 3 y los omega 6, que son fundamentales para la maduración del cerebro, para la agudeza visual y también, según ahora dicen algunos compañeros, también para la hiperactividad, para los niños hiperactivos. Entonces, lo importante es disminuir la carga proteica para evitar, ¿verdad?, y también la presencia de proteínas del tipo de las beta-lactoglobulinas que pueden actuar como símiles de anticuerpos a nivel de los islotes de Langerhans, que son los islotes del páncreas, ¿verdad? Y entonces, al actuar como si fueran anticuerpos, determinarían en el futuro, si se sigue dando en cantidades inapropiadas y durante mucho tiempo, ¿verdad?, determinarían que ese paciente pudiera tener, según dicen muchos investigadores, mayor incidencia de una diabetes tipo 1. Pero he revisado una cohorte de 18, 19 artículos, y en esa cohorte de miles y miles de personas hay que dicen que sí, que dicen que no. Está discutido. Está discutido. Entonces, en realidad, lo más importante es no permitir que los niños pequeños hasta el año reciban leche de vaca entera por su aporte proteico, por todo eso que dijimos. Quienes no pueden acudir a otra cosa, diluyen la leche del modo que hablamos. Y quienes pueden acceder a... Los que pueden ¿qué acceder, hacen? ¿Siguen con la lacta o siguen con la leche de primer una leche de crecimiento? seguimiento, una leche de continuación? ¿Que son cuáles, las latas? Seguro, o pueden utilizar la leche de primer crecimiento, o primeros pasos, que tienen una formulación proteica menor y que por lo cual no se diluyen. Es decir, la dilución no se efectúa. ¿Y el enriquecimiento nutricional lo tienen o no? El enriquecimiento nutricional tienen, porque tienen, casi todas están enriquecidas, esas 2 están enriquecidas con hierro. Eso es otro cantar. Ahí está. Entonces hablamos de las proteínas. Sí. Ahora vamos a decir lo que tiene que ver con la carencia, el tipo de azúcar. El azúcar, la lactosa, es la misma lactosa que está en la leche de la madre, por lo tanto no es mala. Sirve para favorecer la absorción del calcio. Entonces, y es muy importante por el aporte calórico que da. Pero, ¿verdad?, cuando yo diluyo la leche, tengo que aportarle o a expensas de las grasas vegetales, que a veces es una chanchada porque te queda todo en el biberón, ¿viste? Entonces se pegotea todo. El aceite que me decías, claro. Y entonces es mejor, muy práctico no es, entonces te queda allí, el niño no lo recibe, entonces es mucho mejor poner hidratos de carbono. ¿Pero qué hidratos de carbono? Hidratos de carbono que tienen una degradación más lenta. ¿Cómo se La sacarosa, por ejemplo, es un disacárido, es simple, y en realidad se degrada rápidamente y no es aconsejable por la carga osmótica darla antes de los 6 meses. Entre los 6 meses después es un límite, no puede ser más del 5%, o sea, una cucharita. ¿Y de qué? Entonces, ¿de azúcar directamente? Seguro, pero es sin la sacarosa. Sí, claro. Pero nosotros propendemos ahora con el uso de dextrino-maltosa, que la dextrino-maltosa es un azúcar, también pero de degradación lenta, con el cual el índice glicémico de los alimentos es mejor y no se propende con el seguimiento y el uso del azúcar a que el niño pueda llegar a tener obesidad o otras enfermedades del adulto. Con respecto a hierro, en la leche de vaca y la leche de madre tienen exactamente la misma cantidad de hierro. Nada, muy poquita. Pero ¿qué pasa?
La leche de madre tiene una biodisponibilidad, quiere decir que se absorbe en un 50%, con respecto en contra de la leche de vaca, que tiene un 10 a un 30%, y que además puede propender en los niños pequeños por debajo del año a microsangrados ocultos, lo cual también en el intestino, en el intestino, claro, determinarían, ¿verdad?, pérdidas sanguíneas intestinales con una anemia. Entonces, por eso es que ahora no permiten más de medio litro, más o menos. Lo que decimos es lo niños siguiente: en el Uruguay nosotros tenemos 3 problemas. Los 3 problemas nutricionales más importantes son la anemia. Tenemos un 31% de niños de los 6 a los 24 meses en este momento que tienen anemia. Cuando nosotros con mis compañeras del Comité de Nutrición hicimos en el año 2005 un trabajo, que este es muy parecido, y se ganó un Premio Nacional de Medicina con ese trabajo, y mostramos que había un 50 y algo o 54% de niños con anemia, y eran tomadores de leche. Entonces se hizo toda una movida, se promulgó la ley 18.701 y en el año 2006 se fortificó la leche y se fortificó el azúcar, la harina, para tratar de evitar o de hacer, ¿verdad?, que esta hecatombe, catástrofe nutricional de tener en este momento 31% de niños entre los 6 meses y los 24 con anemia, que es una enfermedad, es gravísima, es una carencia gravísima, la peor de todas, porque la deficiencia, que es cuando no hay disminución de la hemoglobina, pero sí de los metabolitos, una ferritina, otros, ya determinan lesiones deleterias fundamentalmente en el sistema nervioso central del niño. O sea, esta anemia provocaría... La anemia o el uso indiscriminado o exagerado de leche, ¿verdad?, impide la absorción de hierro de los otros alimentos, de la biodisponibilidad, ¿verdad?, y al mismo tiempo los sangrados, hace que haya mayor tenor de anemia, y esa anemia es muy grave, es un problema de emergencia nacional. Las cifras que nosotros tenemos tienen que haber entre 10, un 5 o un 10%, y tenemos un 31%. Si tú analizas la gráfica entre 6 meses y 12 meses, porque se hizo el estudio hasta los 2 años, es un 41%. ¿Por qué? Porque el hierro es un intermediario en el metabolismo del sistema nervioso central, en las glías, en la formación de las neuronas, en las redecillas que tienen para intercambiar, que se llaman sinapsis. Entonces esos niños que han sufrido anemia o tienen deficiencia sin anemia, que es la forma previa, cuando hay ausencia y carencia de depósitos de hierro o agotamiento de los mismos, ¿qué es lo que pasa? Esos niños después tienen un nivel educativo y cognitivo inferior al de otros niños. Por eso también se da suplemento de hierro, claro, hasta el año, claro, prácticamente. Entonces, ahí tenemos el primer problema. ¿Y debe ser hasta el año o más? No, se da hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Entonces ahí tenemos el primer problema: anemia o deficiencia de hierro. Por lo tanto, la leche, ojo, la ingesta, primer cosa. Segundo, ¿el exceso dónde pasamos la línea? El exceso es prácticamente de acuerdo a los requerimientos del niño. Y el niño necesita aproximadamente 750 centímetros de leche, con todos sus derivados, hasta los 2 años. Ahí está, o sea, si toma 2 memas y un vaso de yogur, ya estamos. Ya estás cumplida. Pero no más de eso, que no tome más de eso. No pueden recibir más de esa cantidad. Hay niños que yo veo en el hospital, que yo soy profesora de una junta de facultad, niños que toman 1,5 litros de leche. 1 litro de leche. Eso les hace alteraciones a nivel de la saciedad, hacen que el niño, como habitualmente toman con mamadera también, tengan trastornos para la succión, no quieran comer otro tipo de alimentos. Entonces, el primer problema identificado nutricional grave del Uruguay es ese. El segundo, la talla baja. Y el tercero, la obesidad. Entonces, nosotros cuando vamos a diluir la leche y tenemos que aumentar el aporte energético, no vamos a dar un azúcar, un hidrato de carbono, que tenga un índice glicémico muy cortito. Preferimos tener uno más largo. ¿Para qué? Para que la insulina y todas las sustancias que tienen que atacar esa suba de glicemia sean mucho más fisiológicas. Y traduciendo esto último, quiere decir que se traduce, sí, dándoles Morex o dextrina maltosa, la marca es Morex, que es un hidrato de carbono más complejo, pero mucho mejor.
¿Que se compra en Se compra en farmacias. El problema es que nosotros tenemos, lo estamos pidiendo ahí en el Ministerio de Salud Pública, porque por el costo para determinado tipo de familias, claro. ¿verdad? Pero tampoco es muy costoso y es excelente. Eso siempre que es leche de la bolsita, leche entera de vaca. Cualquiera. O a la de primer crecimiento también. La leche de primer crecimiento no tiene necesidad de diluirse porque tiene menor tenor de proteínas. Claro, pero es recomendable agregarle Modix o no. Claro, sí, claro. También. Claro. Bien, entonces hasta ahí los cuidados que hay que tener con la leche. Y después tenés que tener el problema con la obesidad, ¿verdad? Porque también el aporte de proteínas hace que haya un mecanismo, que es muy complejo, no lo podemos decir acá, que el niño crezca muy rápido, viste, es el índice de masa corporal, hace que tenga un aumento muy grande y después, ¿verdad?, eso deposite en determinados territorios adipocitos, células del tejido adiposo, y grasa, y entonces propenda a la obesidad posterior. O sea, nosotros sabemos acá que hay 3 problemas importantes en el niño: anemia, deficiencia de hierro, baja talla, y obesidad. Que en los niños preescolares es el 9%, fíjate vos. ¿La obesidad? Sí, claro. Entonces, fíjate vos, esos son los problemas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar, dentro de lo posible, amamantar. Y luego, indicar la leche de vaca, preparada en las condiciones adecuadas y darlas en cantidad, en calidad y en el tiempo que el niño esté preparado para aceptarla. Bien, y ahí, a ver, esto del tiempo que el niño Seguro, está preparado porque en realidad, por debajo de los 6 meses, no. Bien. De los 6 meses hasta el año, se la tenés que dar diluida, por todo eso que yo te dije. Y después la podés dar entera. Ahí porque ya hay otros mecanismos de maduración. Claro, la maduración es diferente y la cantidad de leche casi prácticamente se dice que en vez de 750 son 500 centímetros. Después del año. Después del año, ¿verdad? Entonces, lo que podés hacer, siempre lo bueno, es utilizar leches enriquecidas con hierro, ¿verdad? Y las leches enriquecidas con hierro son parte de una estrategia política a nivel nacional, muy buena, para justamente, junto con la correcta alimentación y la suplementación con hierro, sulfato ferroso, sales ferrosas, disminuir la incidencia de la anemia. Bien, ¿está claro? Bien. Bueno, y ahora quiero decir algo sobre las grasas, porque todo el mundo dice que la grasa de la vaca es horrible, que son grasas animales. Se habla mucho de que la vaca, que pesa no sé cuántos kilos, produce esa leche para un animal también tú lo mencionas, enorme, el ternero, que no se ha visto ningún novillo que siga tomando leche. Entonces, ¿por qué el ser humano? Bueno, el ser humano lo consume porque es también de adulto la leche. Porque eso había que verlo desde el punto de vista de la paleontología de la nutrición, ¿verdad? Entonces eso ya la leche se toma desde hace 10.000 años. Y de acuerdo a eso ha habido ciertos cambios, ahora cuando te comente algo sobre la intolerancia a la lactosa. Bien. Pero la grasa de la leche de la vaca, todo el mundo dice, ay, las grasas animales. Nuestras vacas son bárbaras porque comen pasto. Entonces, su tenor de grasa de su leche es muchísimo menor, 3,5 gramos, con respecto a las leches de los países europeos u otros países que son alimentadas a pienso y llegan a tener hasta 5, 6 y 8. ¿Qué es una ración eso? Les dan seguro otro tipo de raciones. Nosotros acá hay pasturas, pastos naturales, tú sabes cómo alimentamos nosotros a los bichitos. Y además la característica de la masa grasa, de la masa de la carne, también es completamente diferente. Entonces yo diría que no hay que demonizar a las grasas animales. Creo que al diluirla también diluís la cantidad de las grasas saturadas. Al diluirla no es la misma cantidad que si te tomaras 2 litros de leche todos los días y encima te comieras 3 huevos fritos y una hamburguesa comprada. Porque, ojo, todo el mundo dice, la leche es mala, la leche es esto, el huevo esto. Momentito, hay algo que se está investigando en este momento, que está en ascuas todavía, que es la nutrigenómica. La nutrigenómica estudia el efecto de la nutrición sobre la modificación o la atenuación de determinadas enfermedades que son genéticas.
Entonces, si tú sos gordito, porque comes mucho, pero tenés una familia donde son todos gorditos, obviamente que hay un gen ahorrador en esa familia, además de un hábito, un mal hábito. Entonces tú no le vas a decir a esas personas que tomen leche de vaca, que entera, que tomen esto, que tomen lo otro. Entonces, ¿qué haces? A ese niño, por ejemplo, y esa es la segunda recomendación, niño por arriba de los 2 años debe de recibir leche descremada. Eso me parece una gran noticia. Sí, hace mucho. Generalmente eran los niños entero. A los 2 años sí, porque viste que las grasas tienen una importancia muy grande en la formación de los esfingomielin, es decir, del sistema nervioso central. Pero luego, ¿verdad? Es por eso yo te decía, el tenor de grasas igual no es tan malo, entre 8 a 3,5 no está tan mal. Claro. Entonces, la leche parcialmente descremada. Parcialmente, de 2 años para arriba. Descremada, descremada, pues, descremada, semidescremada, recibís, un 2% de grasa, ¿verdad? Y en la desnatada, la descremada total, que se utiliza específicamente más que nada para los niños que tienen obesidad mórbida u otro tipo de patologías. Obesidad mórbida quiere decir que tienen 3 desvíos estándar por arriba del percentilo máximo 97 considerado como máximo para la obesidad, ¿no? Tiene muchísimo peso. Si no, la leche semidescremada es indicación formal para los niños de 2 años en adelante. En suma, toda la Academia Americana de Pediatría, todos los lugares de comités de nutrición europeos, latinoamericanos, incluyendo el Uruguay, y americanos, estadounidenses, refieren de que la leche de vaca debe ser ofrecida a partir de del año entera. Que a partir de los 2 años tiene que utilizarse leche semidescremada o descremada, ¿verdad? Y que por debajo, en el caso de que no puedan acceder a fórmulas, hay que diluirla para evitar la carga energética y la sobrecarga de solutos de proteínas que afectan el riñón. Pero también tenemos otros problemitas. El niño, la gente toma leche, y desde hace muchos años tomamos leche. También, claro. Seguramente, entonces hay todo un sistema enzimático de degradación de la leche que está en los deditos de guante, que es como deditos de guantes que son la vellosidad intestinal. Entonces, en la parte superior hay una enzima que se llama lactasa, que desdobla la lactosa, ¿verdad? Bueno, entonces, lógicamente, mientras tú estás amamantando, la máxima cantidad de leche tuya tiene lactosa, y está bárbaro porque hace que tenga una flora adecuada, la absorción de calcio, y la lactosa de la leche de la vaca, lo mismo. Lo que pasa es que a medida que tú vas creciendo, genéticamente determinado y por la evolución de la sociedad, del individuo, mejor dicho, disminuye la cantidad de lactasas, y entonces las personas comienzan a tener una intolerancia a la lactosa. Porque la única raza, el único animal que después del destete sigue tomando leche es el hombre. ¿Y eso está bien entonces? ¿En adultos también? En adultos la molestia es de que esa persona va a tener menos capacidad, no tiene enzimas para desdoblarla, entonces va a sentirse molesto, va a tener una diarrea bárbara, va a tener dolor abdominal, puede llegar a tener vómitos, distenderse, ¿verdad? Meteorismo, pero eso se soluciona de 2 maneras. O toma productos lácteos, no leche, ¿verdad? Productos derivados que tienen menos lactosa, es una, no debe dejar de tomar leche, ni derivados, ¿verdad? O si quiere tomar leche, toma leche deslactosada. Ahí está. Deslactosada. En los niños, por ejemplo, nosotros utilizamos las leches deslactosadas sola, pura y exclusivamente, cuando hay una enfermedad digestiva que daña esas vellosidades, esas enzimitas, pero en un poquito tiempo se restituye. Pero en las personas mayores es normal que haya una intolerancia por regresión genéticamente determinada. Si yo no tengo por qué tomar leche, teóricamente la tomo. Rosario, y en suma, entonces, ¿por qué una universidad como Harvard toma esta decisión de eliminar
la leche y los derivados de la pirámide donde están los elementos considerados para una dieta saludable? Sinceramente no lo sé, porque la Academia Americana de Pediatría Por eso, no va en la misma línea. no dice nada de eso y no han para nada, porque además no te olvides, quitar de la pirámide será para adultos, pero en niños es imposible que tú lo hagas. No se puede. Y para terminar, por último, la prevención el calcio. de osteoporosis. Claro, el calcio. ¿En qué periodo de la vida es donde se hace esa reserva como para después prevenir la osteoporosis? ¿Toda la vida o es en algún momento fundamentalmente específico? Es en los periodos de crecimiento del hueso, en la adolescencia, en la etapa prepuberal, donde el pico de masa ósea empieza a formarse. Entonces allí se necesita la presencia del calcio y la presencia de ¿quién? De la vitamina D. Entonces, es fundamental y nosotros no podemos permitir que la gente, los adolescentes, no tomen leche o no tomen productos. Los requerimientos de calcio de un niño o de un adolescente son cerca de 1.300 gramos. Y con una ración de productos lácteos o leche diaria de 3 raciones, ese adolescente ya tiene cubierta su ingesta de calcio y no tiene problemas ninguno. Son 2 vasos de leche. 2 vasitos y un yogur o un trozo de queso, o 2 yogures y un trozo de queso. No tiene por qué ser leche, porque igual están... Y ahí va a generar esa reserva para el futuro. Pero por supuesto. O sea, no alguien de 40 años que dice, ay, yo ahora voy a tomar leche para no tener osteoporosis. Esa persona que tiene que tomar también, porque por mecanismos hormonales va produciendo pérdidas, pero por otras causas, que no son esas, son mecanismos hormonales, una regresión, y obviamente tiene que recibir también leche extra calcio, y evitar cierto tipo de alimentos que impiden la absorción del calcio de los huesos. Por ejemplo, la soja. La soja, ¿verdad?, que impide la absorción del calcio de los huesos, el chocolate, el café, el té, todo esto, por supuesto, todo tomado en exceso, ¿verdad? Entonces, yo hablo así, sencillamente. La leche de vaca es un alimento bueno para el niño, siempre y cuando se le dé preparado en forma adecuada, artesanalmente, en las máximas condiciones de higiene para evitar la contaminación, las enfermedades transmitidas. Se cumpla estrictamente con las pautas dadas por los pediatras y los nutricionistas, que son nuestros compañeros en el apoyo y la educación nutricional, ¿verdad?, para prevenir enfermedades. Pero si yo controlo a un niño que no tome leche o que tome determinado tipo de leche y después lo mando a que coma 25 snacks, 45 galletitas, todo lo demás, las cosas, es decir, todo tiene que ir, no solamente la leche, sino los hábitos alimentarios. Y otra cosa, la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Es una patología que es diagnosticada por nosotros los pediatras y eventualmente por los gastroenterólogos, pero eso no significa que impida que el niño deba ser alimentado con la leche, y después si surgen los síntomas, entonces en ese momento se retira esa leche y se le da otra fórmula. Bien, porque se habla mucho también de la alergia y la leche de Claro, exactamente. Bien. Rosario Satriano, pediatra, magíster en nutrición de la Universidad de Granada, integrante del Comité de Nutrición de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Muchísimas gracias. Nos has aclarado unos cuantos puntos sobre este tema, pero no descarto que podamos seguir hablando sobre el tema más adelante. Bueno, gracias por estar por acá. Muchas gracias.